Bueno, buenas noches con todos ustedes. Yo soy el doctor Francisco Montoya. Vamos a hacer conmigo la clase de hematología, parte 2. Bueno, comenzamos lo que es la primera parte, que es la revisión de anemias, que tiene que ver con la parte de glóbulos rojos. Ustedes siempre han visto ustedes que la definición de anemia se basa en tres factores, ¿no? Una de ellas es la hemoglobina, otra de ellas hablan siempre con glóbulos rojos y otra de ellas habla de hematocrito. Sin embargo, de un tiempo acá ya hay un consenso en que la definición de anemia tiene que ver estrictamente con niveles de hemoglobina, ya no ni con glóbulos rojos ni con hematocrito. ¿Está bien? Es más, la OMS ya te ha dado los parámetros en los cuales ustedes definen anemia. En el caso del varón, menos de 13, mujer, menos de 12, y que están de menos de 11. Con eso ustedes definen anemia. Lo primero. Lo segundo es de que siempre la anemia es un conjunto de signos y síntomas, es un síndrome, es un problema diagnóstico. Ustedes cuando descubren un paciente con anemia, lo que tienen que hacer es ahondar más en su estudio con la finalidad de descubrir cuál es la causa, ¿sí? Por eso es un hecho clínico, más no es una entidad diagnóstica. Siempre ustedes deben buscar la causa de la anemia, ¿sí? Lo tercero que ustedes deben más o menos ir viendo es esto de aquí. Nuestro país tiene personas viviendo a diferentes niveles sobre el nivel del mar y conforme ustedes van subiendo en altura, las personas se adaptan a esos cambios de altitud. ¿Y cómo se adaptan? A través de la elevación de su hemoglobina y hematocrito. Si ustedes más o menos tienen un trabajo ahí en el cual hace consensos en cuanto a cuánto más o menos es lo que sube la hemoglobina y el hematocrito con respecto al basal de acuerdo a los niveles. Acá hay 5000 metros por si acaso, ¿ya? Haré un necesito ahí. Y cosa importante que puede ser que nos venga para el examen. En el país hay ciudades importantes, ¿no? Arequipa, Cusco, ¿no? En las cuales más o menos van a fluctuar entre 2500 y 3500, ¿sí? Cusco 3300, Arequipa 2800, para tener una idea más o menos. Entonces yo creo que los valores entre 2500 y 3500 deben estar en sus cabezas. Si algo tienen que memorizar, creo que son esos valores. ¿Por qué es que aumentan los niveles de hemoglobina en altura? Por la hipoxia, ¿sí? Ese fenómeno de hipoxia lo que va a generar es una estimulación a nivel de las células peritubulares intersticiales a nivel renal y van a producir uno de los principales factores hematopoietínicos que existe en nuestra economía. ¿Cuál es? La eritropoyetina. Si bien es cierto, más del 80% de la eritropoyetina circulante es producida por el riñón, no todo es producido por el riñón. El segundo órgano productor de eritropoyetina es el hígado, ¿está bien? Es el nivel hepático, ¿ya? Entonces ya tenemos dos cosas claras. La primera es producida principalmente a nivel renal, la segunda es de que es inducida por la hipoxia, ¿sí? Dejen de respirar y de cada 3 horas te medimos su eritropoyetina, no hay problema. Si le pones azul ya le damos oxígeno, ¿está bien? ¿Qué te parece? Ahora, ¿dónde estimula la eritropoyetina? Tú te acordarás tus estudios hace como 50 años de fisiología y te acuerdas que en la médula ósea existen stem cell, células progenitoras y células precursoras, ¿no? Te acordarás también que el principal grupo celular en nivel medular son las células precursoras, ¿sí? La eritropoyetina no solamente actúa a nivel de los precursores, sino también actúa a nivel de los progenitores, ¿sí? Del VF o VFU, como quieren ustedes llamar. A partir de ahí comienza a estimular la producción de la serie roja. Ya sabemos que estas VFU van a ir yendo poco a poco sistemáticamente, dirigiéndose la producción hacia glóbulo rojo maduro, ¿sí? Muy bien. Cuando tenemos un paciente con anemia, tenemos que enfocarlo. Y hay varias formas de enfocarlo. Una de ellas es a partir del tiempo de evolución y en base a eso tú dices anemia aguda, anemia crónica. ¿Sí? Anemia aguda, anemia crónica. En base al tiempo de instalación. Eso es uno que de repente tiene que ver mucho que ver con la parte de la hemorragia o con las enfermedades de repente que van a causar de manera crónica los niveles de anemia. Otra manera es a través de la patogénesis. Y la patogénesis tiene que ver con la producción medular. Es decir, ¿la médula ósea funciona o no funciona? ¿Y médula ósea responde o no responde a esa respuesta, a ese estímulo llamado anemia? Y para eso tú vas a dividir las anemias en regenerativas y arregenerativas. Aquellas anemias regenerativas son aquellas donde la médula ósea va a reaccionar, donde la médula ósea va a poder producir o tratar de suplir esa anemia o va a poder enfrentar. Esas son las regenerativas. Las arregenerativas son aquellas en las cuales la médula no produce, no puede, ¿sí? No puede hacer frente a ese cuadro de anemia. Por lo tanto, cuando tú encuentras un paciente que tiene una anemia regenerativa, tú estás pensando en la posibilidad de hacer estudio medular.
de una posibilidad, ¿sí? ¿Cómo ustedes van a poder descubrir si es regenerativa o regenerativa? A través de los reticulocitos. Ya vamos a ver cómo lo vamos a evaluar. Y la tercera posibilidad es a través de la morfología del glóbulo rojo. Y el glóbulo rojo a través de la morfología puede ser un glóbulo rojo de tamaño normal, de tamaño chiquito o de tamaño grande. Si tu glóbulo rojo tiene tamaño normal, será una anemia normocítica. Si es chiquito, microcítica. Y si es un glóbulo rojo grande, será macrocítica. ¿Y qué parámetro tú vas a usar con la finalidad de definir este chiquito grande? Eso de aquí, el volumen corpuscular medio, ¿sí? Que es parte de las constantes corpusculares que vamos a revisar ahora. Entonces, cuando tienes un paciente de anemia, o con sospecha de anemia, sintomatología de anemia, lo primero que tienes que hacer es realmente certificar que tenga anemia. Entonces tú vas a pedir el hemograma. En el hemograma tú vas a ver nivel de hemoglobina, punto. Con eso certificas que está anémico. Doctor, usted me ha puesto ahí hematocrito y glóbulos rojos, y esto no me va a servir para la segunda parte, que tiene que ver con las constantes corpusculares. En los hemogramas que ustedes han pedido a lo largo de su vida profesional, ustedes han visto que algunos hemogramas te dan las constantes corpusculares, ¿no? De cuando vienen, chévere, todo bacán, no hay problema. Pero el problema es cuando no están. Tienes que pedirlos aparte, ¿sí o no? ¿No? El paciente abre su billetera y paga más. Entonces ahí viene un problema. Entonces nosotros tenemos que tratar de suplir esa deficiencia. Son tres los índices eritrocitarios o volúmenes corpusculares. Uno es el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular, que es corpuscular media, y otro es concentración de hemoglobina corpuscular media. Entre paréntesis tienen sus valores normales. El más importante es el volumen corpuscular medio porque me va a ayudar a definir el tipo de anemia que tenemos. Valor normal entre 80 a 100 femtolitros. Y acá va a haber un pequeño problema, porque todos los libros están de acuerdo en el límite inferior. Todos. 80 femtolitros es el límite inferior y ahí no hay problema. El problema es el límite superior. Van a encontrar ustedes literatura con 95, 98, 100, 105 hasta 110. ¿Ya? Pero la gran mayoría habla de 100. Es más fácil 80 y 100. ¿Ya? Entonces nos quedamos así 80 y 100 para parámetros. Hemoglobina corpuscular media 27 a 32 picogramos y concentración de hemoglobina corpuscular media de 32 a 36 gramos por decilitro. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Acá están las fórmulas. ¿Ya? No creo, pero de repente se les ocurre preguntarle para que hagan el cálculo. Y como no vale esa calculadora, debe ser un número fácil. Volumen corpuscular medio, hematocrito entre cantidad de glóbulos rojos y lo que te salga por 10. Hemoglobina corpuscular media, hemoglobina entre glóbulos rojos y por 10. Y concentración de hemoglobina corpuscular media, hemoglobina entre hematocrito y lo que salga por 100. Doctor, pero son 5 millones. La tabla de 5 millones no me la sé. Por si acaso, acá va el glóbulo rojo en millones. Por ejemplo, si te dice que son 5 millones, acá va 5. ¿Está bien? Te dice otro 4 millones 200, 4.2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Con eso va a ser más fácil hacer tu cálculo. Entonces tú tienes ahora para la vida, si tú tienes un hemograma donde no te dan constantes corpusculares, tú vas a buscar hematocrito, glóbulos rojos y divides. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces con eso no va a haber problemas. Entonces, no te olvides, pedimos hemograma e índices reticulocitarios. Lo otro que vamos a pedir, y hemos visto que nos va a servir muchísimo para lo que se refiere a anemias regenerativas o arregenerativas, es los reticulocitos. Tú solicitas reticulocitos, valor normal de 0.51%, es lo que dice la literatura y eso es lo que nosotros manejamos más o menos. ¿Sí? Entonces tú vas a hacer dos cálculos. El primer cálculo se llama índice reticulocitario. ¿Cómo se calcula el índice reticulocitario? Se calcula reticulocitos del paciente multiplicado por hematocrito del paciente y eso dividido entre el hematocrito ideal, que más o menos 45 les pueden poner ustedes un valor. Reticulocitos del paciente por hematocrito del paciente entre 45 y te sale el índice reticulocitario. Pero ahí no queda la cosa. Hay que hacer otro cálculo. El índice de producción reticulocitaria, o también llamado índice de producción medular, que probablemente en algunos momentos he escuchado, o famoso IPM. ¿Sí? IPM. ¿Cómo se calcula el IPM? Es el índice reticulocitario, o sea, este de aquí que he calculado arriba, dividido en un factor. Y ese factor va a depender de qué? Del nivel de hematocrito. Si tu hematocrito es más de 40, 1. Entre 30 y 40, 1.5. 20 y 30,
2. Si es menos de 20, 2.5. Si tú te das cuenta, voy bajando de 10 en 10 y voy subiendo de 0.5 en 0.5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si te acuerdas, más fácil. Entonces, cuando tú calcules, te va a salir un valor. Y ese valor tiene que ser o menos o más del 2%. Ese es el punto de corte. Si tu IPM te sale menos del 2%, la anemia es arregenerativa. O sea, tu médula no está funcionando bien. ¿Está bien? Si tu valor te sale más del 2%, entonces eso es una anemia regenerativa y tu médula sí funciona bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ya tenemos tres parámetros: hemograma, constantes corpusculares y reticulocitos. El siguiente es esto de aquí. Entonces, en base a lo que hemos estado viendo, en una anemia pedimos reticulocitos corregidos y tenemos menos del 2%, más del 2%. Más del 2%, o sea, reticulocitos altos, hemólisis o hemorragias. Las anemias hemolíticas y las anemias por hemorragia, o sea, las anemias agudas por pérdidas, ¿sí? ¿Sí? Van con reticulocitos altos, no te olvides. En cambio, las que van poquito, el índice de presión medular es bajito, ¿sí? Son las regenerativas. Y las regenerativas pueden ser con glóbulo rojo chiquito, normal, o grande. Cuando el glóbulo rojo es chiquito, el principal diagnóstico es anemia ferropénica, ¿sí? Entonces ya tenemos indirectamente dos características de la anemia ferropénica. En primer lugar, que es una anemia microcítica, volumen chiquito. Y en segundo lugar, que los reticulocitos están disminuidos. ¿Estamos de acuerdo? En ese grupo también tenemos las talasemias que vamos a revisar ahora, intoxicación por plomo y enfermedad crónica. Y alguno de ustedes se va a levantarme a querer pegar y me va a decir, doctor, pero a mí me enseñaron de que la anemia por la enfermedad crónica es normocítica, normocrómica, ¿cierto? Y es cierto, tienen razón, ¿sí? Todo para evitar que me peguen, pero el 5 al 10% pueden hacer anemias microcíticas. ¿Sí? Por eso que también se está en ese grupo. Normal, o volumen corpuscular medio normal. Anemias aisladas, ¿sí? Pueden ser por una infección aguda, enfermedad renal, o de repente alguna condición clínica que ocasione disminución de la producción de glóbulos rojos, una eritroblastopenia. O de repente algún problema medular, una pancitopenia producida por la infiltración neoplásica, una leucemia o una anemia plástica, en cual baja todo de manera constante y coherente. O puede ser que tu volumen corporal sea alto y aquí el diagnóstico de anemia por deficiencia de B12 y ácido fólico es importante. O de repente un tipo de anemia plástica especial congénita, que es la anemia de Fanconi, que también vamos a revisar ahora. Entonces, como tú ves en el cuadrito, más o menos tú te puedes ir orientando en base a dos cosas: reticulocitos y a constantes corpusculares. ¿Está bien? ¿Cuál es el otro parámetro que nosotros vamos a usar? Es este de aquí, que es el índice de distribución eritrocitaria, en castellano IDE, pero en los hemogramas ustedes van a encontrarlo como el RDW, rayita CB, así se llama, RDW rayita CB. ¿Qué es esto? A ver, contemos. Si yo les preguntara a ustedes su edad en meses, cada uno me va a dar un valor diferente, ¿no? En años no, porque me supongo que la gran mayoría será por ahí. En meses sí va a haber una diferencia, ¿sí? Entonces, si yo pongo en meses, probablemente yo haga una campana de Gauss, como la que está dibujada acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Su edad en meses acá abajo, entonces hago una campana de Gauss. Si yo agarro los glóbulos rojos, la gran mayoría van a ser de tamaño normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero la médula ósea no es un órgano exacto. Va a haber fallas, ¿sí o no? Como todo en la vida. Entonces van a va a producir glóbulos rojos grandes y glóbulos rojos chiquitos, pero en poca cantidad. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Poca cantidad. El grado de glóbulo rojo anormal, es decir, porcentaje de glóbulo rojo grande o porcentaje de glóbulo rojo medido, ese porcentaje lo va a medir el RDW. Por eso dice que es un índice de anisocitosis. Problemas de forma. ¿Estamos de acuerdo? A ver, el valor normal es más o menos 15%. Menos de 15% es valor normal. Si yo tengo, por ejemplo, una anemia microcítica, una anemia donde el glóbulo rojo predomina el chiquitito, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Predomina el chiquitito. La curva ya no se va a quedar aquí, sino se va a desplazar hacia mi izquierda, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? O sea, va a haber mayor cantidad de glóbulos rojos chiquitos. ¿Me dejo entender? ¿Sí?
¿Eso qué va a hacer? Que el índice de anisocitosis sea más alto. Por lo tanto, el RDW va a ser el alto. ¿Me dejo entender? Y tu volumen corpuscular medio también sale alto, sale pequeñito, sale alterado. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos ahora que mi población de glóbulo rojo se va hacia lo grande. Se va la curva hacia mi derecha. Hacia mi derecha, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ahora, mi derecha. ¿Está bien? Mi derecha. Bien. El volumen corpuscular medio será alto, porque es un glóbulo rojo grande, ¿sí o no? Y mi RDW, ¿cómo estará? También estará alto, porque la gran parte son grandes, ¿sí o no? Te pongo un ejemplo ahora. Tengo un paciente que tiene anemia microcítica y macrocítica. Por ejemplo, un talasémico, donde su anemia es por el glóbulo rojo chiquito, que de repente le sacaron el estómago y hace anemia macrocítica megaloblástica. Entonces, ese paciente va a producir glóbulos rojos chiquitos por su condición de talasémico. Y también va a comenzar a producir, porque le falta B12, glóbulo rojo grande, ¿sí o no? ¿Cómo estará el promedio, volumen corpuscular medio? Normal, ¿sí o no? ¿No? 120 y 60, el promedio es 80, ¿sí o no? ¿No? Vamos, perdón, 100, valor normal, ¿está bien? Entonces su volumen corpuscular medio estará normal. ¿Y cómo estará el RDW? Por un lado tengo chiquitos, el RDW estará alto. Y por otro lado tengo grandes, o sea, más alto. Entonces, ¿cómo estará su RDW? Altísimo. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cuándo me sirve el RDW? ¿Cuándo es importantísimo? Cuando tu paciente tiene anemia y tu volumen corpuscular medio es normal. Tú no puedes decir que es una anemia normocítica mientras no tengas un RDW normal, por si acaso. ¿Está bien? Una anemia normocítica es una anemia que tiene 8 o 9 de hemoglobina, volumen corpuscular medio normal, y el RDW también es normal. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, la médula se produce glóbulos rojos normales, pero en poca cantidad. O con un bajo nivel de hemoglobina. En cambio, si utilizas un paciente que tiene una anemia, 8 de hemoglobina, volumen corpuscular medio en 90 para hacer el promedio exacto, y tu RDW está en 20, tu problema no es normocítica. Es que tiene la combinación de las dos cosas. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, para eso me sirve este RDW. ¿Sí? RDW para eso me sirve. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es esto de aquí, que es la lámina periférica. La lámina periférica es visual. Hay que verlo en lámina. ¿Sí? El laboratorio o el hematólogo o anatomopatólogo te va a decir si hay alguna alteración en la forma de los glóbulos rojos y tú vas a comenzar a interpretar en base a la forma. Tú verás, por ejemplo, que esto es bastante frecuente, cuando el glóbulo rojo se apila en monedas, y eso se llama fenómeno de Rouleaux, en el cual hay alteraciones a nivel de la carga de las membranas del glóbulo rojo. Entonces, el glóbulo rojo se comienza a apilar, uno encima de otro, Rouleaux. ¿Cuándo existe el fenómeno de Rouleaux? Cuando incrementa la cantidad de proteínas plasmáticas. Y eso se ve frecuentemente en infecciones, por ejemplo, ¿no? O en cuadros inflamatorios, ¿no? En enfermedades autoinmunes, por ejemplo, también fenómeno de Rouleaux positivo. O puede ser que veas esto, los drepanocitos, ¿no? Que es una característica de esta enfermedad que es la anemia drepanocítica o anemia por células falciformes, en el cual hay una producción de una hemoglobina especial que es la hemoglobina S. Ahí vamos a revisar ahora. O puede ser que el glóbulo rojo tiene forma de pelotitas. Pelotitas. Entonces hablamos de pelotitas de fútbol. No, esferocitosis, ¿cierto? Te van a informar como esferocitos. Y en esta enfermedad, como por ejemplo, esferocitosis hereditaria, en el cual hay deficiencia de proteínas del citoesqueleto, tú vas a encontrar ese tipo de células, esferocitos. O puedes encontrar esta enfermedad rara, A-beta lipoproteinemia, va a hacer que ustedes puedan ver acantocitos, que son como células estrelladas, ustedes ven acá. No son bichos, ¿ah? ¿Ya? Pulgas tampoco, garrapata tampoco, son glóbulos rojos, ahí está, esa es su forma. ¿Estamos? O puede ser que veas esto, células endiana, da ganas de darle un dardo, ¿sí o no? ¿No? Por eso le llaman endiana. Y eso lo vas a ver en las talasemias, por ejemplo, ¿no? Que es una enfermedad en la cual hay déficit en la producción de una cadena de globina. También vamos a revisar ahora, en estas 24 horas que tenemos. Y esto de aquí son lo que son esquistocitos. ¿Qué significa esto? Son glóbulos rojos que están destruidos, completamente rotos, de cualquier forma. ¿Sí? De todas las formas existe. Y eso vas a encontrarlo en un tipo de anemia, que es mi anemia microangiopática, que se va a presentar como una anemia
hemolítica, y también puedes verlo también en la esferocitosis hereditaria en algunos pacientes también, ¿no? Entonces, la lámina periférica te va a orientar hacia qué patología puede hacer, pero lo principal es todo lo anterior que hemos visto. Entonces, enfrentaremos primero anemia microcítica, normocíticas y macrocíticas. ¿Cómo enfrentamos una anemia microcítica? Bien chévere. En primer lugar, sabemos que la hemoglobina está abajo y el glóbulo rojo es chiquito. Lo siguiente que tienes que pedir es ferritina. ¿Sí? La ferritina te va a ayudar a establecer el diagnóstico. Ya vamos a ver por qué la ferritina. Tu ferritina puede estar baja, normal o alta. Si tú tienes un paciente que tiene anemia microcítica con ferritina baja, eso es ferropenia, no te olvides. ¿Está bien? Anemia microcítica con ferritina baja es anemia ferropénica, no hay dudas ahí. Si tú tienes un paciente con anemia microcítica y ferritina alta, una posibilidad es que sea anemia sideroblástica, y es lo que vamos a ver ahora después, cuál es la definición de anemia sideroblástica. Si es normal, o puede ser también alta, tú dirás, si el paciente tiene historia de anemia crónica microcítica, una posibilidad que tienen que descartar es talasemias. En cambio, si tu paciente tiene en forma reciente y especialmente relacionada a la aparición de alguna enfermedad crónica, entonces tendrá anemia por enfermedad crónica. Puedes concluirlo de esa manera. ¿Está bien? Si es normal o alta. Entonces no te olvides, anemia microcítica, el siguiente paso es ferritina, siempre. En las normocíticas tenemos que ir a otro tipo de análisis ya. Lo primero que tengo que saber es que si mi médula ósea funciona o no funciona. En este caso yo, después de una anemia normocítica, tendré que ver los reticulocitos. Si tu reticulocito está incrementado, ya sabes ya, hemólisis o pérdidas sanguíneas, o sea, anemias agudas. ¿Sí? No te olvides. Si tu reticulocito no está aumentado, entonces miro las demás series. Miro, ¿hay compromiso de la serie blanca o hay compromiso de la serie plaquetaria? Si además de la serie roja se compromete la serie blanca o la serie plaquetaria, tu problema está en la médula. Las bicitopenias y las pancitopenias se indagan en la médula ósea. Tendrás que buscar médula ósea. Un ejemplo, por ejemplo, anemias aplásicas, infiltración medular o cuadros de mielodisplasia. ¿Estamos? Si tú no has encontrado otras citopenias, la historia clínica tiene que ayudarte. Tú ya debes de haber recabado cierta información. O de repente una enfermedad crónica de por medio, o el paciente tiene disfunción renal, entonces será anemia por enfermedad renal, o de repente, en la historia clínica, hay antecedentes de enfermedades virales, especialmente virus sistémicos, citomegalovirus, Epstein-Barr, por ejemplo, o consumo de algunas drogas, ya vamos a ver algunas de ellas que producen pancitopenia, enfermedades linfoproliferativas o masas mediastinales, en las cuales tú estás en la obligación de buscar a nivel medular. ¿Vamos? Buscar a nivel medular. Entonces, más o menos de esa manera orientamos lo que es el estudio de la anemia normocítica. En el caso de las macrocíticas es más sencillo. Porque cuando tú tienes una anemia macrocítica, lo que tú tienes que buscar en médula es esta célula de acá, grande, que se llama megaloblasto. Entonces, la anemia macrocítica se puede dividir en megaloblástica y no megaloblástica. ¿Sí? Megaloblástica y no megaloblástica. Si hay, megaloblástica. Si no hay, no megaloblástica. Causas de anemia no megaloblástica, donde esta célula no existe. Alcoholismo crónico, hepatopatía crónica, hipotiroidismo, mieloma múltiple en algunos casos. Y me he salteado este de aquí porque siempre existe algo importante que tienen que tener en la cabeza. Paciente más de 60 años con anemia macrocítica están en la obligación de descartar síndrome mielodisplásico. ¿Ya? Síndrome mielodisplásico. Más de 60 años con anemia macrocítica, síndrome mielodisplásico. Ahora, en las anemias megaloblásticas, eso es más sencillo, ¿no? Porque la anemia megaloblástica es más fácil. ¿Por qué? Porque son dos diagnósticos nada más. Déficit de B12 o ácido fólico. Te he puesto anemia perniciosa como un ejemplo especial de deficiencia de B12. ¿Estamos? De deficiencia de B12. Pero aquí, dos diagnósticos. Deficiencia de B12, deficiencia de ácido fólico. ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Estamos? Muy bien. Comenzamos a estudiar algunos ejemplos específicos y comenzamos con el hierro, con anemia ferropénica. Tú puedes consumir todo el hierro que gustes, pero tu organismo solamente va a absorber 1 a 2 miligramos de hierro por día, que eso es lo que entra y lo que sale también. Las pérdidas van de 1 a 2 miligramos por día. Es decir, el hierro de recambio es 1 a 2 miligramos.
Una vez que ese hierro ha sido absorbido a nivel duodenal, va a pasar al plasma con la finalidad de ser transportada por la transferrina. Y esa transferrina va a llevar el hierro a los órganos donde se necesita. ¿Dónde se necesita? Se necesita a nivel de la médula ósea. ¿Para formar qué? Hemoglobina, que va a estar en el glóbulo rojo. Va a ser necesaria en tu músculo, para darle ese color rojito que tiene. O sea, para formar mioglobina. ¿Estamos de acuerdo? Y vas a ir a otro órgano de depósito que es el parénquima hepático. Ese glóbulo rojo, cuando se envejezca, va a ser destruido por las células del RES, antes llamado RES, o sistema monocito macrófago, ¿cierto? Y ese hierro va a ser, esa hemoglobina va a ser degradada a nivel del sistema monocito macrófago, y su hierro va a contribuir al hierro de recambio intravascular, que es más o menos 3 miligramos. Entonces, de esta manera, tú vas a ir circulando tus moléculas de hierro. Hasta acá estamos. ¿Cómo entra ese hierro a nuestro cuerpito? Tú te consumes el hierro bajo dos formas, hierro hemínico y no hemínico. ¿Sí? Es decir, tu parrilla, ¿ya? Esas 4 carnes que te comes tú, ¿ya? O puede ser con verduras, tus lentejitas de todos los lunes, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Hierro hemínico y no hemínico. El hierro hemínico, obviamente, va a ir acompañado del grupo M, y ese no tiene problemas, tiene un receptor a nivel de la célula endotelial, perdón, la célula del duodeno, y pasa de frente adentro. Dentro, ese grupo M es disgregado, ¿sí? Es metabolizado, y va a liberar su hierro, bajo la forma de hierro más 2. Así, por favor, lo vamos a ir viendo. El hierro en las lentejitas, o hierro no hemínico, ese hierro viene como fierro más 3, y así no puede entrar, no entra, no pasa, ¿estamos de acuerdo? Tiene que ser atacado por una enzima llamadas reductasas con la finalidad de que pase de fierro más 3 a fierro más 2, y fierro más 2 ya entra, ¿sí? Por un transportador de metales, así se llama, transportador bivalente de metales. Bien, ya tengo fierro más 2, ¿estamos de acuerdo? Y ahora el enterocito dice, ¿y ahora qué hago? Muy bien, una parte de ese hierro más 2 se transforma en hierro más 3 para unirse con la ferritina y se queda como depósito. ¿Estamos de acuerdo? Y la otra parte sale para ser transportado. Sale primero el intersticio. Mira, date cuenta que sigue siendo al salir hierro más 2. ¿Quién pasa? ¿Qué proteína pasa del hierro del intracelular al intersticio? La ferroportina. ¿Ya? La ferroportina se encarga entonces de sacar el hierro del intracelular al intersticio. Pero la ferritina tampoco acepta hierro más 2, acepta hierro más 3, entonces alguien tiene que aumentarle la valencia, entonces aparece una oxidasa, que lo pasa de fierro más 2 a fierro más 3. ¿Cómo se llama? Efaestina. Ese es su nombre. Entonces el complejo ferroportina-efaestina tiene por función sacar el hierro del enterocito y entregárselo a la transferrina para ser llevado a los órganos donde son necesarios. ¿Cuántas moléculas de hierro tiene una molécula de transferrina? 2. ¿En qué valencia? Más 3. ¿Está bien? Tanto la ferritina como la transferrina están como valencias de más 3. Esto es importante que lo tengan en cuenta, porque el hierro en la hemoglobina está como más 2. Eso sí te pueden preguntar. Apúntame, Vargas, apunta. Más 2. Ahora, muy bien, la transferrina viaja por la sangre, ¿sí? Llega a su receptor, a nivel del órgano respectivo, llega a su receptor y por mecanismo de endocitosis ingresa al intracelular. Aquí va a haber una serie de cambios que tienen que ver con transporte o entrada de protones para acidificar del medio y de esta manera liberar el hierro y salir al citoplasma. ¿Con la finalidad de qué? De usar ese hierro. Una vez que hemos sacado el hierro, lo que sucede es que esa transferrina es llevado de nuevo a la superficie de la membrana y ser liberado hacia la sangre con la finalidad de que pueda atrapar otras 2 moléculas de hierro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esa es la forma más o menos del transporte de hierro. Ahora, ¿qué hace de que esta célula llamada enterocito acumule hierro o lo saque? El enterocito no es inteligente, por si acaso. Él hace lo que otro le dice. ¿Y quién es la otra molécula que le dice? Una molécula que es nuevecita nomás, no tiene muchos años en el mercado. Se llama la hepcidina. Hepcidina. La hepcidina es una proteína que es producida a nivel hepático
¿está bien? Producido a nivel hepático. Y tiene algunos factores que la estimulan, ¿sí? Por ejemplo, el aumento de oxígeno, el hierro y la interleuquina 6. No te olvides que la interleuquina 6 es una de las principales interleuquinas inflamatorias que existe, ¿ya? Entonces por eso te lo estoy poniendo ahí. ¿Qué sucede? La hepcidina es una molécula que tiene la función de ¿qué? Mira, la hepcidina bloquea a la ferroportina tanto del enterocito como del macrófago. Por lo tanto, si la hepcidina es un bloqueador de la ferroportina, ¿saldrá hierro? No tengas miedo, no te preocupes. No te va a salir en el periódico, vamos. ¿Ah? Relájese, muchachos están cara estreñidos. A ver, no sale, pues, ¿estamos de acuerdo? Si está bloqueando el transportador de salida, se queda todo dentro. Por lo tanto, ¿qué cosa hará el enterocito? Lo acumula, pues. ¿Estamos de acuerdo? No le queda de otra. ¿Está bien? Lo acumula. ¿Qué situaciones incrementan la concentración de hepcidina? Mira, las infecciones. Cuando hay infección, hay mecanismo inflamatorio, aumenta interleuquina 6, por lo tanto se incrementa la producción de hepcidina. Entonces, ¿qué hago? Bloqueo el hierro. Tú siempre has escuchado, ¿no? En enfermedades infecciosas nunca des hierro, ¿sí o no? O suspende el tratamiento para anemia ferropénica. ¿Has escuchado o no? ¿No? Y te dijeron no, porque el hierro es un factor nutritivo para la bacteria, ¿cierto? Y eso es cierto, ustedes tienen razón, es un concepto válido. Pero el organismo también hace su parte. ¿Y cuál es su parte? Incrementar la hepcidina. Bloqueo el hierro, entonces el hierro en sangre periférica, el hierro disponible, disminuye. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otro factor incrementa la producción de hepcidina? El exceso de hierro. Cualquier enfermedad donde haya exceso de hierro, ¿sí? Por ejemplo, esas mamás desnaturalizadas que le dan su hierro al chiquito que no tiene anemia, pero le dan hierro porque tiene que tener vitamina, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Pero come tu pastilla, le dicen, ¿cierto? Te ponen cuchillo todo, ¿no? Mismo a la mamá de Carlos Alcántara, igualito. ¿Estamos? Entonces, exceso de hierro, la hepcidina también incrementa su producción. ¿En qué situaciones se inhibe la producción hepática de hepcidina? ¿En qué situaciones donde me conviene que las células liberen hierro? ¿Dónde? Anemia. ¿Sí? En anemia me conviene tener hierro si no disponible. No me conviene tener el hierro aquí, me conviene tener el hierro en la médula para que produzca mayor cantidad de glóbulos rojos. Otra situación donde en cual la hepcidina está bloqueada es la hipoxia. Porque también al igual, la poca demanda de oxígeno hace de que tengan que incrementar la cantidad de glóbulos rojos. No me conviene tener el hierro en el intestino. Entonces la hepcidina no se produce tanto en anemia como en hipoxia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Mira, tómale foto a la gráfica hasta el examen, ¿ya? Después te olvidas. Si eres psiquiatra, te olvidas, no hay problema. ¿Ya? Ahora, causas de anemia ferropénica. La principal causa de anemia ferropénica es pérdidas. ¿Sí? Y por algún lado tiene que perder el paciente. Y la producción principal está abocada en el tubo digestivo. Las pérdidas gastrointestinales, ¿sí?, son la principal causa de anemia ferropénica, cualquiera que ésta sea. Ya sea a nivel gástrico, ya sea úlcera gástrica, úlceras duodenales, o neoplasias gástricas, o sea a nivel colónico. Cualquiera que ésta sea. ¿Estamos de acuerdo? Es la principal causa de anemia ferropénica. Otro lado, existen algunas condiciones que también predisponen a anemia ferropénica. Por ejemplo, el embarazo, la lactancia, ¿no? O la condición de crecimiento, niños, ¿no? O de repente aquellas adolescentes que comienzan a menstruar, ¿no? ¿No? O sea, que comienzan el ciclo ovárico en la adolescencia, en el cual los ciclos son totalmente irregulares, ¿no? A veces reglan muy rápido y los días son bastante largos, ¿no es cierto? 10, 12 días reglando, ¿no? Eso sí es bastante frecuente. O de repente, adultas, mujeres adultas, que tienen pérdidas ginecológicas, por ejemplo, miomas, ¿no es cierto? Miomas, donde también es una causa importante de pérdidas a nivel de la mujer. ¿Está bien? Entonces esas son las principales causas de anemia ferropénica. ¿Qué sintomatología van a atender? Probablemente tengan sintomatología propia o, digamos, similar a todas las anemias. Va a haber fatiga, letargo, mareo, cefalea, disnea, puede haber de repente conjuntivas pálidas, ¿no? Pero sin embargo van a haber algunas características clínicas peculiares de la anemia ferropénica. La pica, por ejemplo, una de ellas. Las uñas aplanadas y quebradizas en forma de cuchara, ustedes saben que el nombre es coiloniquia, ¿no? El nombre es semiológico, ¿no? Puede haber alteraciones del gusto, ¿no? Que son propias probablemente de la anemia ferropénica. ¿Está bien?
Entonces, con eso tú, con esa clínica tú sospechas y le vas a pedir tus exámenes. Pero ¿qué sucede en la parte evolutiva? Al principio, tu paciente tiene una cantidad de hierro en sangre normal y hierro en la zona de depósito normal. Pero ¿qué sucede? Conforme tú vas perdiendo sangre consecutivamente, el organismo trata de mantener los niveles en sangre normales, pero está perdiendo. ¿De dónde saca esa pérdida? De lo que le sobra. ¿Y dónde le sobra? Del depósito. ¿Sí? Entonces, para mantener los niveles en sangre normal, el depósito paga pato. ¿Estamos de acuerdo? Y de todo el perfil de hierro, es decir, del hierro, transferrina, saturación de transferrina y ferritina, quien nos mide directamente el depósito de hierro es la ferritina. La ferritina. El marcador bioquímico, de repente más precoz para la detección de la anemia ferropénica es la ferritina. ¿Estamos de acuerdo? Es el mejor marcador. Otra proteína de depósito importante es la hemosiderina, y ustedes la van a encontrar en la médula ósea, ¿sí? Pero no es tan importante como la ferritina. La ferritina es la más importante. Después comienzan a alterarse el resto de cosas. ¿Por qué? Porque ya no hay depósitos ya. Por si acaso vas a encontrar en alguna literatura esto de acá que se llama TIBC, capacidad total de fijación del hierro. Cuando encuentres esto, esto es igualito, equivalente a transferrina. ¿Ya? Equivalente a transferrina. Ahora, ¿cómo vas a encontrar? Entonces, cuando el paciente va evolucionando, primero pierde un poco las reservas, después pierde totalmente las reservas, y después iba comenzando a perder, ya no tienes reservas por ningún lado, y comienza a expresarse ya de manera en sangre periférica la sintomatología bioquímica de anemia ferropénica. ¿Cómo vas a encontrar? Mira, el hierro en sangre va a estar disminuido. La transferrina, que es el transportador, está incrementada. Y eso es lógico, ¿no es cierto? Porque al haber poca cantidad de hierro, el organismo que dice, tengo que buscar ese hierro que esté por ahí medio libre, tengo que atraparlo. Entonces tengo que aumentar la oferta. ¿Está bien? ¿Cómo aumento la oferta? Incrementando la transferrina. Pero sin embargo, mucha de esa transferrina va a quedarse libre. No va a estar unida al hierro, no va a estar saturada. Por eso es que la saturación de transferrina está disminuida. Y la ferritina, desde el arranque, ya tú sabes que siempre está disminuida. Esas son las características entonces básicas en lo que se refiere a la anemia ferropénica. Muy bien. ¿Cómo lo manejamos? Definitivamente el tratamiento de hierro oral. Y en este sentido hay un montón de presentaciones de hierro, ¿cierto? Un montón. Polibaltosado, hierro sulfato, ¿no? Sulfato ferroso, ¿sí? Gluconato ferroso, y un montón. Es más, los laboratorios ustedes probablemente le regalan lapicero, calzoncillo y todas esas cosas con la finalidad de que usted receta su producto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero miren, muchachos, ¿ah? A pesar, a pesar de que el sulfato ferroso es la forma farmacéutica que da más efectos colaterales, dícese náuseas, dícese estreñimiento, dícese cambios de coloración de las heces que probablemente ustedes han visto en sus pacientes, ¿estamos? Es el que tiene mejor biodisponibilidad. En toda la literatura ustedes que van a leer, siguen recomendando todavía el sulfato ferroso como primera línea. Es decir, pruébenlo. Si tu paciente tolera el sulfato ferroso, déjalo con sulfato ferroso, no te hagas problemas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Es el que tiene mejor biodisponibilidad. Siempre optimizamos la absorción, ¿cómo? Dándolo con vitamina C. Recuerda que es en ayunas, ¿sí? Es en ayunas. 15 a media hora antes de los alimentos y después de las 2 horas post alimento. ¿No es cierto? Que es más o menos la recomendación de cuándo debe consumirse el hierro. Hay factores que disminuyen la absorción del hierro. Y acá, mira, he puesto primerito esto, bloqueadores H2. Algunos antibióticos como tetraciclinas, la leche, las bebidas carbonatadas, dícese gaseosas, ¿no? Disminuyen la absorción de hierro. Acá todos somos oteinómanos a cafeinómanos, ¿sí o no? ¿No? Ya también, disminuye la cantidad de hierro por si acaso, ¿ya? Así que hay que dejarlo. No mentir. Bueno, es muy poquita en realidad la disminución de la absorción de hierro, ¿no? Pero de todas maneras está en la literatura y tenemos que decírselo para que no se olvide. Ahora, ¿hasta cuánto? ¿Cuánto tiempo ustedes lo van a manejar? Van a darle hierro hasta que tu paciente normalice sus niveles en sangre. Normaliza sus niveles en sangre, ya no termina la cosa. Tienes que darle por lo menos 3 a 6 meses, ¿sí? 3 a 6 meses más hierro. ¿Para qué? Para que ese hierro vaya al depósito, para que ustedes puedan llenar los lugares de depósito. 3 a 6 meses es el tiempo de repente más extremo, ¿sí?
La gran mayoría de literatura te van a decir 3 a 4, algunos hasta 5 meses después de llegar al nivel óptimo de hemoglobina, ¿sí? Ahora, existen también presentaciones parenterales, ¿no? Y nivel intramuscular, que duele como no tienen idea. Pero ahí está, pues. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pacientes deben recibir hierro parenteral? Aquel que tenga intolerancia digestiva grave, ¿sí? Al hierro oral. O sea, no puede tomarlo. O aquel que tenga alguna contraindicación, ¿no? Esos pacientes que tienen, le han cortado el duodeno, ¿me serviría darle vida oral? No, ¿no es cierto? Porque no hay lugar de absorción, ¿cierto? Entonces parenteral no me caballero. ¿Está bien? Patología digestiva que contraindique la vía oral o de repente en enfermedad inflamatoria intestinal en el cual la mucosa está totalmente alterada e impide la absorción de hierro. Estas son algunas presentaciones orales, ¿sí? Y este cuadro tiene la finalidad de la siguiente. Primero, remarcarles que el hierro sulfato ferroso es el que tiene mayores efectos colaterales. Primer lugar. Segundo lugar, miren, las tabletas de hierro no se miden en base a la cantidad de hierro total que tienen, sino se miden en base a la cantidad de hierro elemental que tienen. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí te he puesto el gramaje y la cantidad de hierro elemental. Mira, una tableta 3 veces al día. 60 miligramos de hierro elemental por 3 veces da un equivalente a 180 miligramos por día de hierro elemental. Vamos acá. 15 por mililitro. 4 mililitros, hay 60 miligramos, ¿sí o no? ¿No? Por 3 veces al día, 180 miligramos. Es decir, por favor, la cantidad de hierro que ustedes deben de darle a su paciente por día va de 180 a 200 miligramos de hierro elemental por día. Y de esa manera no va a haber problemas, ¿ya? Así si en algún futuro a alguien se le ocurre hacer un hierro para tratamiento con cualquier otra presentación, tú tienes que calcular en base al hierro elemental. 180 a 200 miligramos por día de hierro elemental es la dosificación que debe consumir este paciente. ¿Sí? Ese paciente. ¿Hasta aquí estamos? ¿Sí? Muy bien, vamos con la anemia sideroblástica. Es un grupo heterogéneo de anemias, en el cual el problema es la síntesis del grupo M. Hay alteración en la síntesis del grupo M. ¿Sí? En el paso, especialmente en el paso final. ¿Cuál es el paso final? La unión de la protoporfirina con el hierro. ¿Dónde? En la mitocondria de la célula. Vamos a revisar ahora cómo se forma el grupo M y tú vas a entenderme de repente un poco mejor. ¿Qué característica tiene esta anemia sideroblástica que va a producir esta célula? Que parece en anillo, o mejor dicho es en anillo, tiene forma de anillo, ¿sí? Llamado sideroblasto. ¿Ya? Sideroblasto. Esta célula se produce en médula ósea. Médula ósea lo reconoce como anormal y la va a intentar destruir. ¿Está bien? Entonces va a formar glóbulos rojos, pero glóbulos rojos anormales que se van a destruir. Por lo tanto, se va a producir el fenómeno de eritropoiesis ineficaz. Produce glóbulos rojos, pero no manda a sangre periférica una suficiente cantidad. Eritropoiesis ineficaz. ¿Eso qué va a hacer? Que el paciente tenga anemia. Por lo tanto, incrementará la cantidad de hierro a absorber en el intestino. Aumenta la absorción de hierro. Pero ¿qué sucede? La médula ósea está repleta de hierro. Entonces, ¿qué va a hacer? Acumular mayor cantidad de hierro en los órganos no medulares. Y eso va a propiciar la hemosiderosis secundaria, característica de la anemia sideroblástica. ¿Sí? Va a propiciar el depósito de hierro en exceso. Y eso se va a llamar hemosiderosis. ¿Estamos claros? ¿Sí? Vamos a ver cómo se sintetiza la hemoglobina. Doctor, en bioquímica me jalaron, no importa, no te preocupes. Este grupo M, comenzamos su síntesis a nivel mitocondrial. Es decir, si comenzamos en la mitocondria, de hachazo, ¿el glóbulo rojo produce hemoglobina o no? ¿M produce M? ¿El glóbulo rojo? No produce, ¿estamos de acuerdo? A partir del proeritroblasto, que es la primera célula precursora de la serie roja, a partir de ahí comienza a producirse el grupo M. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué vamos a juntar? Vamos a juntar succinil-CoA con glicina. Los dos se juntan y después de una serie de pasos enzimáticos se forma esto de aquí, que sí te tienes que acordar. El ácido gamma-aminolebulínico o gamma-aminolebulinato, conocido en el mundo del AMPA de la hematología como ALA. Fácil, ALA. ¿Ya ven? Esta ALA va a salir de la mitocondria al citosol. Mira, el ALA que se formó en la mitocondria sale al citosol. Imagínate, ¿ya? Si no te doy permiso, acá afuera nomás, ya, y te regresas. Esta ALA sale al citosol y se van a juntar dos moléculas de ALA. Dos alas, ¿está bien?
Esas dos moléculas de ALA van a formar esta molécula, que se llama porfobilinógeno. ¿Dónde se forma el porfobilinógeno? En el citosol. ¿Qué de rescatable tiene esta molécula? Mira, que tiene este anillo. Este anillo. Este anillo se conoce como anillo pirrol. En el mundo de la AMPA y la química orgánica se conoce como anillo pirrol. ¿Ya? ¿Sí? Anillo pirrol. Esto se forma entonces en el citosol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más sucede? 4 de esas moléculas, 4 de estas de aquí, que ya te he dicho que se llama porfobilinógeno, 4 de esas se van a juntar y van a formar esta molécula. Uroporfirinógeno. ¿Está bien? Uroporfirinógeno. Entonces ya no voy a tener un anillo pirrol. Voy a tener 1, 2, 3, 4. Esa es la primera molécula precursora del anillo tetrapirrólico del grupo M. ¿Sí? Probablemente ese término ustedes han escuchado. El grupo M es un anillo tetrapirrólico unido a un fierro, ¿sí o no? ¿No? Entonces ya saben por qué es pirrólico, anillo tetrapirrólico. Muy bien, acuérdense que esto de aquí ocurre en el citosol. Esta molécula que aquí, está aquí, uroporfirinógeno 3. En el citosol, el uroporfirinógeno se va a transformar en coproporfirinógeno. Y esta coproporfirinógeno va a entrar de nuevo en la mitocondria. De nuevo entra en la mitocondria. Se transforma en protoporfirinógeno y se transforma en protoporfirina. Y este de aquí es el que me interesa. Y esta reacción te tienes que acordar. La protoporfirina, ¿sí?, a través de una enzima que se llama la ferroquelatasa, va a permitir que la protoporfirina se le una al hierro. Y al unir la protoporfirina con el hierro va a formar el famoso grupo E. Entonces, ¿dónde es el problema principal en la anemia sideroblástica? En la unión de la protoporfirina con el hierro. No te olvides que dentro del grupo M, mira, un anillo, 2 anillos, 3 anillos, 4 anillos, anillo tetrapirrólico con un hierro más 2 en el medio, pasan las características del grupo M. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué causas tenemos de anemia sideroblástica? Hay 3 tipos de causas, 3 grupos de causas. Hereditarias, idiopáticas y reversibles. Definitivamente las que más nos interesan es las reversibles. Pero vayamos un poquito. Las hereditarias, hay síndromes bastante raros. Síndrome de Pearson, de Wolfram, de repente congénitas aisladas, formas autosómicas dominantes que en realidad no vamos a revisar ahora. De las idiopáticas me interesa esta de aquí, anemia sideroblástica refractaria. ¿Y por qué? Porque la anemia sideroblástica refractaria es uno de los tipos de síndrome mielodisplásico. ¿Está bien? Es uno de los tipos de síndrome mielodisplásico. O sea, este de aquí tiene que tener un manejo diferente. No puede ser el manejo común que vamos a ver ahora. En el caso de las causas reversibles, intoxicación por plomo, no es común, alcoholismo tampoco, fármacos, 3 fármacos a acordarse, isoniazida, cicloserina. ¿Dónde usamos esos medicamentos? En nuestra enfermedad de bandera. ¿Cuál es nuestra enfermedad de bandera? La tuberculosis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La isoniazida de primera línea y cicloserina de segunda línea, ¿cierto? Y también tenemos el cloranfenicol. Por si acaso el nombre comercial original de cloranfenicol es el cloramicetin, ¿ya? ¿Está bien? De repente para que tengamos claros. Entonces, anemia sideroblástica asociada a fármacos. Por otro lado, tenemos también anemia sideroblástica asociada a deficiencias nutricionales. Y más que el cobre me interesa este de aquí, la piridoxina. ¿Sí? La piridoxina. Entonces tú más o menos ya estás viendo cómo vamos a manejar las anemias sideroblásticas, ¿no? Y al haber deficiencia de piridoxina, por ahí va la cosa. Hipotermia también está asociada, la hipotermia crónica, que no es tan común. ¿Cómo manejamos las anemias sideroblásticas? En el caso de la hereditaria, esas medias raras que habíamos visto, ahí son microcíticas hipocrómicas, la médula ósea puede ser hiperplásica, hay los sideroblastos en anillos, y la mejor forma de poder ver sideroblastos en anillos en la médula ósea es a través de una coloración especial, de azul de Prusia. Como no hay problemas con el hierro, al principio, tu hierro total, tu ferritina y saturación de transferrina se encontrarán altas. Y lo importante es que a pesar de que son enfermedades raras, el tratamiento responde a piridoxina. 60% de los pacientes responden a piridoxina. ¿Sí? Entonces, le damos piridoxina. Y si tu paciente presenta hemosiderosis, es decir, depósito de hierro en los tejidos, tú tendrás que darle un delante del hierro. Y ahí entra la deferroxamina. ¿Sí?
la deferroxamina. En el caso de las adquiridas, ya sabes que una de ellas está asociada a síndrome mielodisplásicos, por lo tanto, no mejoran con piridoxina. Lo que hay que hacer es tratar como si fuese un síndrome mielodisplásico, tendrás que darle inmunosupresores. Talidomida o mifostina, por ejemplo, en ese tipo de pacientes. Y la eritropoyetina de repente como un coadyuvante del tratamiento, como un coadyuvante del tratamiento. En el caso de las reversibles, definitivamente quitar el factor, ¿no? ¿No? Cambiar la hipotermia, sacar el plomo, ¿no? Suspender el medicamento, en el caso es un fármaco. Y puede responder al uso de piridoxina también, y si es con ácido fólico, mejor. ¿Sí? Mejor. Bien, vamos ahora con lo que se refiere a las anemias macrocíticas megaloblásticas, y también nos revisaremos un poco la absorción de la vitamina B12. La vitamina B12 es una vitamina que principalmente se encuentra en alimentos de origen animal, ¿está bien? Origen animal. Y siempre va a estar con una proteína. Esta es una historia de amor bien simpática, puesto que la doncella quinceañera llamada vitamina B12 siempre está acompañada, nunca está sola. En primer lugar está acompañado por su primer novio número uno, que es una proteína que está en el lugar donde se encuentra la B12, una proteína cualquiera, ¿está bien? Apenas entra al organismo, el organismo lanza los gavilanes. Los primeros gavilanes son las aptocorrinas o también llamadas cobalofilinas, que se producen a nivel de la glándula salival y a nivel del estómago. Son los primeros gavilanes. Cuando ingresa la B12 con tu proteína, con novio número uno al estómago, se encarga de la primera ruptura, el ácido clorhídrico. ¿Sí? Para que la vitamina B12 se quede sola, tiene que actuar el ácido clorhídrico. Es decir, condición sine qua non, cualquier paciente que no tenga ácido clorhídrico no va a poder hacer un buen metabolismo de la B12. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el ácido clorhídrico lo que hace es romper el primer novio. Entonces la vitamina B12 está solita, pero como la aptocorrina es el primer gavilán, él al toque no la deja sola y se le pega. Novio número 2 pasó de ser gavilán a novio número 2. Pero ¿qué sucede? El estómago produce al siguiente gavilán. Se llama factor intrínseco. Pero no se unen acá, por si acaso. El medio ácido no es un medio adecuado para la unión del factor intrínseco. Todavía está unido a la aptocorrina. Entonces pasa, duodeno, y entonces ¿qué sucede? El fluido pancreático, que es un fluido alcalino, va a cambiar el medio de todo este contenido. Y ese cambio de medio va a propiciar la segunda ruptura. ¿Sí? Novio número 2, llamado aptocorrina, libera a la vitamina B12. Y al toque, el gavilán pasa a ser novio número 3. Coqueta la vitamina B12, no hay nada que hacer. De chiquito, caramba. Mírame. Factor intrínseco con vitamina B12. ¿Dónde se produce la unión? A nivel del duodeno, tercera, cuarta porción o en el yeyuno. Se produce la unión. Y este es el noviazgo definitivo. ¿Sí? Porque esta unión, factor intrínseco con vitamina B12, van a llegar al altar. Es decir, van a llegar a la iglesia. ¿La iglesia cómo se llama? Se llama ilión. Van a llegar hacia la célula ileal, hacia el altar. ¿Cómo se llama su altar? El receptor. ¿Quién es el receptor? Cubilina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Llegan a ese receptor llamado cubilina y lo que va a hacer es interiorizar la B12 con el factor intrínseco. Y dentro, recién el factor intrínseco se separa y deja libre la vitamina B12. ¿Para qué? Para que sea transportada donde la necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dónde la necesitamos? En todos los tejidos. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 es importante en la función hematopoyética y en la síntesis del DNA. ¿Ya? En la síntesis del DNA. Bien, ¿quién es el transportador? Transcobalamina, ¿estamos de acuerdo? Existen tres tipos de transcobalamina. La tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Cuál es el transportador verdadero? Aquel que va a llevar la vitamina B12 por todo el cuerpo a los órganos necesarios. La transcobalamina 2. ¿Ya? Ese es el transportador verdadero. ¿Sí? La transcobalamina 1 o transcobalamina 3, que también van a encontrarlo con el nombre de aptocorrinas plasmáticas, su función es principalmente de almacenamiento. ¿Sí? Almacenamiento en sangre. Llevan el 70 al 80% del total de vitamina B12 circulante y tienen función principal de almacén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros con el metabolismo de la B12? ¿Sí? Muy bien. En el caso del ácido fólico,
El ácido fólico se encuentra principalmente en alimentos de origen vegetal, salvo en el hígado, donde también encontramos buenas cantidades, y está unido bajo la forma de poliglutamatos. Así tú lo consumes, como poliglutamatos. ¿Está bien? Tú consumes el ácido fólico y acá no hay novia ni nada, tanto cuento chino. Acá no es novela mexicana. Mira, entra de frente, estómago, duodeno y llega al yeyuno. En el yeyuno, las hidrolasas que se encuentran en el intestino van a transformar los poliglutamatos en monoglutamatos. ¿Estamos de acuerdo? Y al momento de ser absorbido, este monoglutamato sale y se va a dejar solo a la molécula base del ácido fólico fisiológicamente hablando. ¿Cuál es esa molécula? El metiltetrahidrofolato. El metiltetrahidrofolato es la forma fisiológica del ácido fólico. De esta manera es absorbida y transportada hacia los tejidos que son necesarios. ¿Para qué es importante el ácido fólico? Para la síntesis de DNA. ¿Quién transporta el ácido fólico? No, el ácido fólico no aguanta a nadie. Generalmente, el mayor porcentaje está libre. ¿Sí? Y si que es transportado por alguna proteína, principalmente es la albúmina. No tiene un transportador especial el ácido fólico. ¿Está bien? ¿Qué vitamina? ¿Vitamina qué? ¿B qué es? El ácido fólico. ¿B qué? B1, B5, B15, 20. Claro, muy bien. Vitamina B9. ¿Ya? Por si acaso. No sé que te pregunten eso en el examen. Entonces, nosotros ya hemos concluido que la vitamina B12 y ácido fólico son importantes para la síntesis de DNA y sin embargo también son importantes en algunas cadenas metabólicas. Esto ya habíamos visto, ¿sí? Metiltetrahidrofolato es importante en la formación del DNA y también son importantes en el metabolismo de estas dos sustancias, que las pongo porque las vamos a usar ahora en la discusión de anemia megaloblástica. En primer lugar, la homocisteína. La homocisteína tiene que ser degradada a metionina. ¿Y quiénes usa como cofactor? La vitamina B12 y el tetrahidrofolato. ¿Sí? Si yo tengo deficiencia de una de esas dos, ¿qué va a pasar con la homocisteína? Se eleva. ¿Estamos de acuerdo? Por un lado. Por otro lado, la metilmalonil-CoA es un compuesto que tiene que ser degradado a succinil-CoA para que entre al ciclo de Krebs. ¿Quién es el cofactor de la enzima que va a degradar la metilmalonil-CoA? La vitamina B12. Por lo tanto, cuando hay deficiencia de B12, la metilmalonil-CoA se eleva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esos dos datos, por favor, los tenemos aquí gráficamente en sus cabecitas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la deficiencia por B12? Y esto de aquí lo vamos a revisar después, me interesa esto de aquí. Otras manifestaciones clínicas. Degeneración combinada subaguda. Es un cuadro clínico, ¿sí? Neurológico, en el cual el paciente tiene problemas, por ejemplo, para caminar. ¿Sí? Problemas de ataxia, problemas de sensibilidad, ¿no? ¿Y qué es característico? Característico de la deficiencia por vitamina B12, por si acaso. En la deficiencia por ácido fólico no hay alteraciones neurológicas. Solamente existen alteraciones neurológicas en la deficiencia por B12. También puede haber neuropatía simétrica y distal, ¿sí? En el cual va a haber parestesias, ataxias, paresias, puede haber incontinencia en casos severos. Y entre las otras manifestaciones es conocido esto, ¿no? La glositis atrófica, ¿no? Es una lengua que parece pista de patinaje, ¿sí o no? Lisa, ¿sí o no? ¿Jordo? ¿No? Es la lengua clásica del paciente con anemia megaloblástica o deficiencia de B12. Puede haber malabsorción intestinal. El paciente viene por diarreas. Como me acuerdo, viene por diarreas. ¿No? Y tiene susceptibilidad a infecciones, generalmente bacterias. No solamente la tuberculosis, sino también a bacterias. En el Hospital Carrión, en el siglo pasado, hace mucho tiempo, cuéntese la historia, en los años 90 hicieron un estudio en el cual agarraron todas sus anemias megaloblásticas y dijeron cuál es la sintomatología más frecuente. Y con eso vamos a completar la parte clínica. La palidez y la apatía es lo más frecuente. Y la diarrea es el tercer síntoma, ¿te cuento? Entonces, no es tan rara la diarrea. ¿Estamos de acuerdo? Otra sintomatología importante en la deficiencia 2 es esto de aquí, la ictericia. ¿Qué sucede? Que ustedes cuando tengan deficiencia de B12, en la médula ósea va a producir glóbulo rojo grande. Eso también es reconocido por la médula como anormal. Entonces, ¿qué hace? En la médula nomás, destruye el glóbulo rojo. Se va a producir hemólisis intramedular. Como no hay una buena producción de glóbulos rojos, habrá eritropoiesis significativa. ¿Estamos? ¿Sí?
Ahora, ustedes cuando destruyen un glóbulo rojo, liberan la hemoglobina. La hemoglobina se metaboliza y va a producir bilirrubina, ¿directa o indirecta? Indirecta, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la ictericia que aparece en estos pacientes con anemia megalobástica es principalmente una ictericia de tipo indirecta, ¿estamos de acuerdo? Ictericia indirecta.